pero en ese momento Caí se queda en silencio, y dice que no, y le pide a la protagonista que no le diga eso a cualquiera. Pero la protagonista le pregunta, que cómo que no le diga eso a cualquiera, o le pregunta, si él cree que él es cualquiera para ella. Esto sorprende a Caí, y la protagonista pide que le diga. Le pregunta si acaso él es cualquiera, o si ese es el límite de su amistad, y ante esto Kaiser está muy sonrojado, y le dice que ella, mientras se ve un poquito nervioso, pide que le deje en paz. Viendo nosotros la reacción de la protagonista, porque es muy lindo. Pero aquí pasamos a otro sitio, y alguien suspira, y dice que realmente es a Amelia. ¿Por qué molestar a ese niño? Le es muy divertido. Pero Luciana llama a su Alteza, porque ella también es una niña. Pero la protagonista llama a Lucy, y esta le pregunta a la pequeña que qué quiere. La protagonista dice que quiere ir a ver a su papá, y Lucy pregunta si a su majestad, ahora, porque probablemente esté en su oficina. La protagonista se queda pensativa, y pregunta si es así, diciendo que extraña mucho a su papá, y esta pregunta si no estaría bien si solo lo ve por un momento. Ante esto Luciana está en silencio, pero suspira, y le pide que vayan, porque le preguntará al guardia si le deja ver a su majestad. La protagonista está muy feliz y sorprendida por esto, porque Luciana es la mejor. Mencionando la protagonista, que si hay algo bueno de estar en un cuerpo tan joven es eso, porque si dice que quiere ver a su papá todos le ayudarán. Y la protagonista piensa que son unos adultos estúpidos, porque ni siquiera se imaginan sus oscuras intenciones para Melquiades, y esta piensa que atacará a su papá con todo, mientras se dirige hacia donde él. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos que Luciana da las buenas tardes, diciendo que su Alteza ha ido a ver a su majestad. En ese momento este caballero le pide que sea bienvenida a su Alteza Real, pero dice creer que tendrá que esperar un momento, porque él ha estado ocupado por un rato. Luciana dice que está bien y no hay problema, pero vemos el pelo de la protagonista ondear un poco, y empieza a reír pensando que sorprenderá a su papá. En ese momento ella se sorprende, y se pregunta si la puerta está abierta, pero también se escucha que una persona dice que aún no ha terminado la localización. Aquí vemos a Callian y también vemos a Aquilo, y alguien dice que por supuesto, su lado es lo que están buscando, y otro pregunta si el Papa no lo sabe, pero la protagonista se pregunta, ¿qué el Papa qué debe saber? ¿O qué clase de conversación es esa? Pero alguien dice que no, y no cree que se haya dado cuenta, porque si fuese así no se hubiera quedado quieto, y su hipótesis es más segura, y es que eso se encuentra dentro del Vaticano, y parece que tendrán que buscar de nuevo, porque esa reliquia debe ser suya. Pero la protagonista se pregunta que cómo que reliquia, y aquí siguen hablando de las reliquias, porque ciertamente deben encontrarla. Otro pone un pero, y dice que así es, pero el emperador dice que deben llevar esa reliquia aun si eso significa matarlos a todos. Esto desconcerta a la protagonista, quien piensa que es increíble, y siente una ganas fuerte de querer conseguirlo sin importar el costo. Y esta se pregunta si en serio existe una reliquia que pueda hacer que su padre se obsesione tanto, porque esa información era desconocida en la novela, y esto mientras Melquiades está muy serio. Pero dirige su mirada hacia cierto lugar, en el instante que dicen parecer que tienen una rata escondida. Esto desconcerta a la protagonista, y el emperador llama a Callian, el mismo que le dice así a su majestad. Viendo nosotros que la protagonista está asustada, y esta se pregunta que qué debe hacer, o se pregunta si debería escapar, o quizás, en ese momento Callian intenta abrir la puerta, pero la protagonista dice que, tada, porque Amelia llega como una rata, y esta piensa que rebelarse antes de que le atrapen es la mejor opción. Y en ese momento Callian llama a su majestad, y la protagonista se asusta, porque alguien grita. Y aquí vemos que Aquilo se sonroja, y grita que es linda mientras corre hacia la protagonista. Pero mismo es agarrado por alguien, viendo nosotros que Callian le pide disculpas a su santidad, pero Aquilo pide que le dejen ir, y Callian dice que tomara acciones inmediatas para que no lo tenga que ver. Pero Aquilo le pide a Callian que le deje ir, y esto mientras la protagonista voltea a ver, y esta se pregunta que qué fue eso justo ahora, o que qué pasó, pero piensa que por cierto, se pregunta que quién fue ese justo ahora, porque a primera vista parecía tener cabello blanco. Pero en ese momento llaman a la protagonista, lo hace su padre, que le ha cargado y se queda viendo a la pequeña. Pero ella llama a su papá,
y el emperador le dice que hola. Y la protagonista llama nuevamente a su papá, y le pregunta que cómo está, pero en ese momento llega esta persona, y le dice a su majestad que lo siente, pero la protagonista dice que ese día fue hermoso, y hacía sol, y el sol brillaba, y este hombre se arrodilla pidiendo perdón por causar una conmoción, porque debería haber detenido a su Alteza antes. Pero el emperador dice que no y está bien, y ante esto el hombre pregunta si de verdad, y el emperador dice que no hay ningún problema, y puede retirarse. Esto sorprende al hombre, quien dice que entendido, y entonces se retirará, su majestad. Viendo nosotros que él cierra la puerta, mientras aún está un poco preocupado, y la reacción de Melquíades es esta. Y la protagonista piensa que ese señor es muy gracioso, y por eso sigue vivo, porque de alguna manera, ésta se pregunta si no cae bien a la primera, pero en ese momento el emperador llama a la protagonista, y le pregunta que por qué ella ha ido. En ese momento la protagonista se queda en silencio, y ésta piensa, que quiere preguntar honestamente qué tipo de reliquia está buscando, y por qué, pero no puede mostrar interés ahora, o parecería muy sospechoso, y mientras la protagonista piensa todo esto, hace un rostro extraño, que desconcierta a su papá, y ésta piensa que bueno, hablará de otra cosa, y le dice a su papá que bueno, ¿por qué ha ido? Porque extrañaba a su papá. Pero esta misma, le pregunta a su papá que quién era ese tipo de antes, porque ella se sorprendió mucho. Pero ante todo, el emperador está en silencio, y le dice que es basura, y ella no tiene que preocuparse por él. La protagonista se desconcerta, y ésta piensa que él no puede llamar basura a una persona normal, y se pregunta quién será de todos modos, por qué cree que era una persona importante, y ésta se pregunta, si es él quien cree que es, ésta piensa que él es. Pero su padre le pregunta que qué está pensando, mientras toca su frente. YV la protagonista se sorprende, y ésta se ríe, diciendo que claro que piensa su papá. Y ésta le pregunta a su papá si está molesto, porque tiene miedo de que se le ocurra otra cosa, y ésta dice que por supuesto, solo tiene un padre. Pero ellos se sorprenden, y esto porque llegó el hombre de antes, y dejó caer lo que llevaba en la bandeja. Este suspira, y dice que ese, y grita que él no vio nada, y regresará después. Y la protagonista se sorprende por esto, y se pregunta que por qué el mayordomo actúa así, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Pero protagonista llama a su papá, y le dice que por casualidad, ésta le pregunta si él golpea al mayordomo, el emperador se queda en silencio, y mientras pone este rostro, él dice que no lo golpea. Y en ese momento vemos que el mayordomo llega donde Luciana, y éste piensa que no puede creer que su majestad estaba sonriendo, y éste se pregunta si acaso su majestad fue purificado por la santa, pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos este hermoso lugar. Está Luciana y la protagonista misma que se pregunta que por qué su papá busca la reliquia, pensando que obviamente no había nada en la novela sobre Melquíades buscando una reliquia sagrada. Mencionando que las reliquias en ese mundo significan reliquias dejadas por los santos, y corresponden principalmente a un objeto sagrado que fue regalado por el Dios en el momento del despertar, y si se usa correctamente, incluso se puede resucitar a los muertos, y es algo grandioso que incluso puede retroceder el tiempo. Pero incluso una reliquia tan grande tenía sus inconvenientes, porque no es una omnipotencia que le dará todo lo que se desea, y todas y cada una de las reliquias son un gran artículo, y ni siquiera puede adivinar qué tipo de reliquia está buscando su papá, preguntándose si será que su padre se convirtió en el villano por culpa de la reliquia, y ésta piensa, que por mucho que lo piensa todavía no lo sabe, y en la obra original, el pasado de Melquíades nunca fue abordado adecuadamente, y hay límites para descubrirlo por su cuenta, y también necesita aumentar su poder. Pero en ese momento alguien llama a la protagonista, y ésta le pide a Ludwig que entre. El mismo que saluda a la primera luz que iluminó al mundo, este dice que tiene un asunto importante que informarle, porque se dice que Clodi, el paladín que partió hacia Bios, ha desaparecido. Esto preocupa a la protagonista, y Ludwig dice que desapareció poco después de abandonar la capital, y el lugar donde desapareció es una zona de peligrosos monstruos, y la iglesia lo trató como una simple desaparición y muerte. Pero la protagonista piensa que es extraño, y la culpa podría recaer en él, y la protagonista se pregunta si la iglesia dejó pasar esa gran oportunidad de presionar a su padre, y ésta piensa que algo no está bien,
aunque no sabe lo que es. Esta misma dice que está bien, y eso es todo, y esta pregunta que cómo está Arel, y Ludwig dice que se despertó brevemente por la mañana, desayunó y luego volvió a dormir de inmediato, y el médico dijo que su salud está mejorando gradualmente, y no cree que deba preocuparse. La protagonista dice que vaya, y eso es un alivio, y esta pregunta que qué hay de Kais, Ludwig dice que bueno, y este se queda en silencio, porque eso es. La protagonista dice que está bien, y pide que por favor le hable cómodamente. Y Ludwig dice que él aún tiene un humor muy malo, y los paladines desconfían de él, y los supervivientes restantes tampoco quisieron acercarse a él, y todavía parece haber un muro invisible. Y la protagonista piensa que bueno, porque probablemente piense que estás recibiendo un trato especial que no merece. Y esta pregunta que entonces ¿cuál fue la reacción de Kais? Y Ludwig dice que no hubo ninguna reacción de ningún tipo, y cree que él solo quiere estar solo. La protagonista pregunta que como que solo, y Ludwig dice que por lo tanto es como si dijera que no le importa cómo lo evalúan las personas que lo rodean, y que prefiere estar solo a estar con alguien. Y ese es el sentimiento que él tiene. La protagonista piensa que es correcto, porque el Kais que conoce es ese tipo de persona, mencionando que de hecho se siente más solo que nadie. Esta misma dice que entonces, y le pregunta a Ludwig si él no odia a Kais, y Ludwig dice que es solo un niño, y pregunta que cómo no puede agradarle a todos. Ante esto la protagonista pone un pero, porque todo el mundo lo odia, y ese niño no es como un niño, porque no actúa lindo en absoluto. Y la protagonista menciona que no es lindo, y sus palabras son cortas, y es directo y no muestra su personalidad, y ni siquiera se rinde, y no es un premio para los niños que pueda ser amado fácilmente en cualquier lugar. Y eso indica que ha pasado por muchos problemas. Pero aún así, ella espera que él sea feliz, y ésta se pregunta que qué debe hacer para lograrlo, pensando que aún no está segura, ante ello poniendo un pero, porque primero hará lo mejor que pueda. La protagonista llama a Ludwig, y éste le responde a su santidad. La protagonista le pregunta a Ludwig si él confía en ella, pero Ludwig le pregunta que qué dice, porque por supuesto que confía en ella, sí, claro que lo hace. La protagonista pregunta si es en serio, pero esta misma pregunta que qué hay de Luciana, que qué ella opina, que si confía en ella, Luciana dice que por supuesto que sí, y la protagonista empieza a reír, diciendo que bien entonces, porque ellos dos tienen que hacer algo por ella. Pero bueno, la protagonista menciona que lo que le pidió a Luciana y a Ludwig fue simple, simplemente fue una entrevista de descarte. Y como resultado, todos excepto 3 personas respondieron que se marcharán de él. Pero la protagonista está pensativa, porque son más útiles de lo que esperaba, y hay desde nobles caídos de otros países, hasta criminales, y parece que cubrieron todo lo que pudieron encontrar. La protagonista llama a Luciana, y le pregunta si esas personas tienen planes futuros. Luciana dice que sí, y preguntó al respecto. Esta le pasa a unos documentos a la protagonista, y le dice que ahí está. La pequeña da las gracias, y vemos que Luciana pone un pero, llama a su Alteza, y le pregunta que por qué querría eso. La protagonista se desconcerta un poco, y dice que eso, y lo hizo porque es difícil para ella entender las aptitudes y habilidades de los que han quedado, y lo toma como datos base. Luciana le pregunta si de verdad, y la protagonista dice que por supuesto, porque pueden haber escrito mentiras, pero le da una idea, y es para saber cómo esas personas le pueden ser de ayuda, porque las personas que obtuvo, pregunta si no sería mejor se utilizaran sus habilidades en ventaja para ellos. Esto sorprende a Luciana, la misma que está en silencio. Pero la protagonista le pregunta a Lucy que qué sucede, y esta dice que bueno, porque a veces no sabe qué hacer cuando es subordinada de alguien tan inteligente. La protagonista está en silencio, y esta se sorprende, pensando que le preocupa que ella puede estar en peligro. Pero la protagonista empieza a correr, y le dice a Luciana que está bien, y la protagonista se pregunta si estará bien que Luciana esté a su lado, y esto mientras le abraza. Y Luciana le dice que sí a su santidad, y trabajará duro para poder servirle mejor. La protagonista dice que bien, pero Luciana pregunta que qué hay de los 3 que decidieron marcharse, y la protagonista dice que bueno, y no importa, y es obvio a dónde van a ir. Pero Luciana pregunta que qué hay del resto entonces, y la protagonista dice que eso, porque todavía es un secreto. Aquí pasamos a otro lado, y llaman a su majestad. Es Aquilo,
quien dice que en la residencia del duque Sraven, dicen que ha aparecido un invitado no identificado. El emperador pregunta que es como que un invitado, y Aquilo dice que sí, y al parecer salieron dos personas que no habían sido vistas antes, y viendo que se llamó a un doctor de inmediato, al parecer alguien terminó herido, y él duda seriamente que el duque Raven haya empezado una obra de caridad, y después de todo, este pregunta si cree que esté planeando algo para herir a la princesa, y este dice que antes de eso, pregunta si no sería mejor hacer el primer movimiento. El emperador está en silencio, pero Aquilo llama a su majestad, porque en ese sentido, esa vez seguramente le gustará desearle lo mejor a su Alteza Real. Pero el emperador está muy enojado, y le dice que no, y Aquilo le pregunta que por qué, y el emperador le dice que él es desagradable y molesto, y es un traidor que no puede controlar sus pensamientos. Pero aquí vemos la reacción de Aquilo, y este pregunta si de verdad, o que como que un traidor, porque ha servido fielmente al lado de su majestad durante varios años, y este le grita a su majestad, y le pregunta si no cree que está haciendo demasiado duro con él, porque lleva mucho tiempo deseando reunirse con su Alteza Real. Y la última vez, él le echó sin dejarle decir hola, porque incluso le prohibió la entrada a la villa, y eso es muy injusto, y esto mientras ya el emperador se ve un poquito molesto. Este mismo hace un chasquido de dedos, y llama a Calian, y vemos como éste entra llevándose a Aquilo, el mismo que le grita a su majestad que eso es injusto. Pero Calian dice que el asunto del duque Aquilo ha concluido, y puede pasar. En ese momento este dice que sí, mientras Aquilo todavía llamaba a su majestad, y este hombre pregunta que por qué el duque Aquilo está siendo llevado así, o que si cometió traición, pero el emperador le dice que no importa, y le pregunta a este mismo que qué asuntos tiene pendiente él, al marqués Bartolini, el mismo que llama a su majestad, porque tiene una petición sobre la princesa heredera. Esto desconcerta al emperador, y el marqués pregunta si la investidura de la princesa ya ha sido decidida. El emperador dice que sí, y eso es correcto, y gracias a eso pudo escuchar los llamamientos de los demás nobles desde ahí, y hay límites sobre cuánto puede calmarlos. Pero el marqués dice que entonces a su majestad, pregunta que qué le parece darles una prueba de confianza. Esto sorprende al emperador, que le pregunta a Bartolini si acaso él quiere morir, pero el marqués dice que ese es el consejo que le da arriesgando su vida. El emperador dice que ahora, pero Bartolini le pregunta al emperador que por qué no lleva una emperatriz, y este le grita que no tiene que ser una emperatriz de verdad, puede solo fingir, preguntando que quién se atrevería a cuestionar a su majestad, pero el emperador dice que nunca habrá una emperatriz en él, y pide que se retire. Pero Bartolini le grita a su majestad, porque la ausencia de una emperatriz tampoco será buena para la princesa. Esto sorprende al emperador, y el marqués Bartolini le pide a su majestad que por favor lo piense, preguntando que qué sucederá si no hay una emperatriz para encargarse de las actividades sociales de la princesa, porque la princesa tendrá que hacer todas esas actividades por su cuenta. Y ante esto, el emperador dice que si él está ahí, pregunta que por qué estaría sola, y el marqués dice que lo estaría, porque hay roles que su majestad simplemente no puede cubrir, y este le pide a su majestad que por favor lo considere. Y ante esto, el emperador piensa que las cosas que dice el marqués son verdad, y por el bien de Amelia este piensa que bien, y se queda en silencio. Pero Melquíades dice que lo hará, y el marqués pregunta si de verdad, el emperador dice que así es, pero tiene condiciones. El marqués pregunta que cuáles podrían ser. En ese momento vemos al emperador sonreír, porque su condición es que necesita el permiso de su hija, y solo entonces llevará a una emperatriz. Este le pregunta que qué le parece, desconcertando esto al marqués, quien dice que no será fácil. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado la historia, ya que estamos cada día actualizando, hasta llegar al final, o hasta el presente de ella. Así que nada, comenta si te ha gustado, y si esperas la siguiente parte.